Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes, profesor. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de laboratorio de electromagnetismo basado en las leyes de Kirchhoff e inducción electromagnética. Somos un grupo conformado por Charles Andrés Marzán, Verónica Salinas Puerta y Sergio Andrés Armero. En este video les presentaremos los principales conceptos relacionados con las leyes de Kirchhoff y la inducción electromagnética, abordando su fundamento físico, aplicación en circuitos y algunas de sus principales aplicaciones tecnológicas. ¿Qué estudiaremos? Estudiaremos los circuitos eléctricos, analizaremos ahí el comportamiento de la corriente, el voltaje, la resistencia mediante las leyes de Kirchhoff, aplicando los principios de conservación de la carga y de la energía. También estudiaremos la inducción electromagnética, ahí evidenciaremos cómo una variación del flujo magnético puede generar una fuerza electromotriz y cómo este fenómeno se relaciona con la ley de Faraday y Lex. También estudiaremos el propósito del laboratorio, ya que ahí vamos a relacionar los fundamentos teóricos del electromagnetismo con su aplicación en los circuitos eléctricos y dispositivos tecnológicos. Le doy la palabra a mi compañero Sergio. Gracias. Entonces en esta primera parte vamos a ver la primera ley de Kirchhoff, o también conocida como la ley de nodos. Establece que la corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale. Se basa en el principio de conservación de la carga eléctrica. Como podemos mirar en la fórmula, la primera entrada de corriente es igual a la corriente de salida. Podemos ver en este ejemplo que vemos en la presentación, que es en un simulador de circuito P en paralelo con una batería de 9 voltios y dos resistores, la primera resistencia de 10 ohmios y la segunda resistencia también de 10 ohmios. Y vemos cómo se puede ver en las dos ramas paralelas que sale exactamente la misma corriente en los dos nodos. Y en la segunda ley, en la segunda ley, pero o también llamada ley de mallas, establece que al recorrer una malla o trayectoria cerrada, la suma algebraica de todos los voltajes es igual a cero. Su fundamenta es la conservación de la energía. Y podemos ver aquí en la fórmula que voltaje es igual a cero. En este ejemplo analizamos la segunda ley o ley de mallas, y en este experimento entonces hay dos resistencias de 10 ohmios a una serie conectada de 9 voltios, que sería la batería. Esta resistencia equivale a 20 ohmios, produciendo una corriente de 0.45 amperios. Podemos observar que algebraicamente, en el sentido de la corriente, se cumple rigurosamente la ley de mallas. Y en la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de circuito en la aplicación de las leyes, que es la ley de los nodos y la ley de las mallas. Una fuente de 12 voltios alimenta una resistencia de 10 ohmios y una serie con paralelo de 15 ohmios y 20 ohmios. Gracias. Listo, Sergio, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos al segundo tema del laboratorio, que es la inducción electromagnética. Ese fenómeno ocurre cuando existe una variación del flujo magnético a través de un circuito, generando una fuerza electromotriz inducida. Ese principio permite comprender cómo los fenómenos magnéticos pueden producir efectos eléctricos y constituye la base de diferentes dispositivos electrónicos. Siguiente diapositiva, Vero, por favor. Con la ley de Faraday establece que una variación del flujo magnético a través de un circuito produce una fuerza electromotriz inducida. Su expresión matemática contiene un signo negativo que está relacionado con la ley de Lenz. La ley de Lenz establece que el efecto de la corriente inducida se opone al cambio del flujo magnético que la produce. Un ejemplo: cuando acercamos un imán a una bobina,
el flujo cambia o el flujo magnético cambia y se genera una corriente inducida. Si el movimiento del imán cambia, también cambia el comportamiento de la corriente inducida. Siguiente diapositiva, Vero. En los principios estudiados tienen aplicaciones importantes en nuestra vida cotidiana y en la industria también. Un primer ejemplo son los generadores eléctricos que utilizan la inducción electromagnética para transformar energía mecánica en energía eléctrica. También encontramos los transformadores que utilizan la inducción electromagnética para modificar los niveles del voltaje. Y finalmente podemos mencionar los cargadores inalámbricos, donde la transferencia de energía se realiza mediante campos magnéticos variables entre bobinas. Y en la siguiente, Vero, que son ya las conclusiones, aquí ya podemos concluir o decir que las leyes de Kirchhoff son herramientas fundamentales para analizar circuitos eléctricos, ya que permiten relacionar las corrientes y los voltajes a partir de los principios de conservación de carga y energía. Con eso damos ya por terminado las conclusiones que tuvimos en ese ejercicio. Muchas gracias. Gracias.